promoviendo el discipulado de Jesús. Lección Divina. Lectura orante del Evangelio Dominical para mí, con mi familia y desde la realidad de las comunidades eclesiales. Por una iglesia en salida samaritana. Hacemos nuestra lección divina. Iniciamos la semana 25 del tiempo ordinario. Hacemos nuestra oración. Lo hacemos como San Pablo. Decimos: rogamos lo primero de todo, que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. El Evangelio que ahora meditamos es según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador. Él fue acusado ante él de haber malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las cosas grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Con la parábola del administrador infiel, Jesús inicia una serie de enseñanzas sobre el uso correcto que sus discípulos deben de hacer de los bienes temporales, bienes que cada uno necesita para vivir con dignidad sin absolutizarlos. La parábola inicia con dos personajes, un hombre rico y su administrador que fue acusado de malgastar los bienes del amo. El administrador es despedido, pero buscando de asegurarse el futuro, se pone a negociar las deudas de los deudores de su amo. El amo termina reconociendo la habilidad con la que había actuado su administrador, concluyendo que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. A partir de la parábola que ha contado, Jesús concluye ofreciendo sus propias enseñanzas sobre la manera como deben de ser tratados los bienes temporales en la vida de cada uno. Por eso introduce las enseñanzas con el yo les digo. Utilizar bien lo que tenemos para hacer el bien a los demás y no para beneficio personal, como muchas veces sucede, donde cada uno está preocupado de acaparar bienes
no importando si para ello hay que pasar sobre la dignidad de los demás o incluso eliminándolos. En el peor de los casos, al hombre dominado por la sociedad consumista no le importa que los otros mueran en la extrema necesidad con tal de poseer bienes en sobreabundancia. Es el pecado de los países ricos en relación a los pobres. Nadie es absoluto de los bienes temporales. El ser humano debe de entender que en esta vida nada nos pertenece en absoluto. Solamente somos administradores de los bienes. El dueño y señor de todo será siempre Dios. De ahí la necesidad de practicar una sana administración. No se puede hacer del dinero un Dios. Gran peligro es hacer del dinero un Dios ante el que se caiga postrado para adorarlo. Por ello Jesús termina con una conclusión contundente. No pueden ustedes servir a Dios y al dinero. El dinero sirve, pero no se puede servir a Él. Llegado el día, un rico llamó a su administrador. Te acusan de mis bienes malgastar, dijo el Señor. Entrégame las cuentas, pues ya no seguirás siendo tú mi administrador. Al verse en la calle, sin fuerzas de trabajar, para no pedir limosna, uno a uno hizo llamar a los deudores del amo y les rebajó sus deudas. Y amigos ganó para descansar. El dinero no compra el cielo, pero si le das al que no tiene, amigos, allá tendrás. Usa tu ingenio y ayuda a los demás. No puedes al mismo tiempo servir a dos señores por entero, porque habrá uno que amará, mientras que al otro lo aborrecerá. Vio el rico lo que hiciera su mal administrador, dispuso de sus bienes para así vivir mejor, porque con sus negocios más hábiles y listos son los del mundo que los hijos de la luz. El fiel en lo pequeño, en lo grande fiel será. En lo pequeño grande, el que es infiel nunca cambiará. No hay quien al mismo tiempo sirva a Dios y al dinero. No sirve al dinero quien sirve a Dios. El dinero no compra el cielo, pero si le das al que no tiene, amigos, allá tendrás. Usa tu ingenio y ayuda a los demás. No puedes al mismo tiempo servir a dos señores por entero, porque habrá uno que amará, mientras que al otro lo aborrecerá. El evangelio que hoy les comentamos desde los territorios de Izabal y Jutiapa, donde están nuestras comunidades eclesiales, nos está recordando que no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Jesús nos habla con claridad porque sabe que el dinero, cuando se convierte en un ídolo, acaba dominando la vida y deshumanizando las relaciones
entre las personas y entre los pueblos, pero también nos muestra que es posible ser creativos y astutos para poner los bienes al servicio de la vida y no al contrario. En nuestro país, donde la corrupción política, la desigualdad social y la explotación de los pueblos indígenas y campesinos parecen tener la última palabra, el Evangelio de este domingo es una denuncia y una esperanza. Como afirma José Antonio Pagola, Jesús no condena la riqueza como tal, sino el modo en que se utiliza, porque cuando se acumula egoístamente, rompe la fraternidad y destruye la comunidad. La buena noticia de hoy es entonces que todavía podemos elegir servir a Dios compartiendo y no acaparando, como hacen las élites económicas depredadoras guatemaltecas. Podemos elegir defendiendo la vida y no amenazando la vida, como hace el crimen organizado. Y podemos elegir entre construir relaciones de justicia en medio de un sistema de justicia podrido y corrupto que sirve a la impunidad y no a los intereses de las élites. En esa línea, Consuelo Vélez, teóloga colombiana, afirma que la fe cristiana no puede quedarse en una piedad intimista, sino que ha de transformar la realidad desde abajo, junto a los pobres y con los pobres. Esto significa que, como comunidades en esta región del país, somos llamados a vivir una espiritualidad encarnada en la historia, que se traduzca en solidaridad, en organización comunitaria y en compromiso con la justicia. El gran pecado de nuestro tiempo, nos ha dicho el gran teólogo brasileño Leonardo Boff, es el Dios dinero, que sacrifica vidas humanas y destruye naciones enteras y pueblos completos, como estamos viendo en Ucrania, en Gaza y en tantas otras naciones del mundo. Lo vemos también en Guatemala, cuando los territorios son entregados a proyectos extractivos o a monocultivos que desplazan familias y destruyen la naturaleza. Frente a ello, los obispos guatemaltecos nos han recordado que la economía debe estar al servicio de la persona, especialmente de los más pobres, y no del lucro de unos pocos. Estas palabras de los obispos nos animan a seguir defendiendo la vida, la tierra y la dignidad de los pueblos. No olvidemos que la verdadera riqueza está en las relaciones de fraternidad que vamos construyendo entre los pueblos. Además, la riqueza solo tiene sentido cuando se comparte, cuando se convierte en comunión, cuando nos hace crecer como personas y desarrollar integralmente como pueblos. Por eso es importante comprender que la comunidad cristiana y la vida pastoral de nuestras iglesias locales no se sostiene con privilegios ni riquezas, sino con la confianza en el Padre y la solidaridad fraterna. En ese sentido, nuestra iglesia ha de ser una iglesia en salida, pobre y para los pobres, que se compromete con las causas de la justicia y los derechos humanos. El mensaje del Evangelio de este domingo, entonces, es claro. La idolatría del dinero no tiene futuro. La esperanza está en el Dios de Jesús, que levanta a los humildes, sacia a los hambrientos y nos da la fuerza de su espíritu para resistir y recrear vida nueva. Hoy somos llamados a ser administradores fieles de la vida y de los bienes que Dios nos confía, usando la astucia, no para aprovecharnos de los otros, sino para abrir caminos de justicia y fraternidad. La buena noticia es que no estamos solos. El Dios de la vida camina con su pueblo. La solidaridad vencerá al egoísmo. La esperanza derrotará la desesperanza. Sigamos construyendo juntos una Guatemala donde la justicia abrace la paz y donde la fe se traduzca
en compromiso liberador. Promoviendo el discipulado de Jesús. Lección Divina. Lectura orante del Evangelio Dominical